Tal vez aquí voy a ir tal vez un poquito más rápido porque ya lo he mencionado un poquito, pero entre los roles tenemos que capturar requerimientos, qué es lo que desea el business, el negocio de nosotros y transferir ese pedido a nuestro departamento de IT. Primero nosotros entendiendo lo mejor posible, porque nunca se puede entender de la manera perfecta, ¿verdad? Es siempre un poquito de proceso de entrevistas con el negocio, tener un poquito más de comunicación con ellos. Luego, crear un entorno de comunicación abierta es súper importante. Pregunten si no entienden. Nadie las va a juzgar o los va a juzgar por no entender algo. Es mejor preguntar y no simplemente obviar o decir, ah, sí, ya entendí, y cometer un error gigantesco, porque tal vez cuando vayas a presentar a management ese proyecto y te comiencen a hacer preguntas y preguntas y preguntas y no sepas contestar un montón de cosas, tal vez fueron las mejores opciones, la mejor opción preguntar desde el principio. Entonces, es mejor tener lo más claro posible las cosas, entender las aplicaciones, hay que volverse un experto de la aplicación en lo mejor que se pueda. Monitorear riesgos, qué pasaría si hacemos X cosa o si hacemos Y cosa o vamos por camino A o camino B. Ser un punto de contacto muy importante entre el negocio y la parte técnica y identificar soluciones y mejoras. Ese es como nuestro key. Mitos de un analista de sistemas. Tener que ser programador. Yo no soy programadora. Lo entiendo, pero mi carrera no se basó en eso. Entonces, no significa que para yo ser un buen analista necesito ser programador. Claro, el que sea programador sería un gran plus, ¿verdad? Porque podría entender mucho más fácil los requerimientos que me dan de parte técnica o podría entender un poquito más de base de datos e inclusive todo eso es un plus para ser un excelente analista de sistemas, pero no es un requerimiento necesario. Luego, ser experto en minería de datos, tener que manejar Excel de excelente manera. Sí, es necesario sacar tablas pivote, ojalá Power BI, para que te ayude un poquito más, pero no tienes que ser un gurú en Excel. No tienes que ser la secretaria de nadie, por decirlo así, y no que esté mal tomar notas y esforzarte en entender y ayudar al grupo a que entienda, pero no significa que seas el encargado de siempre tomar las notas durante una reunión. Inclusive puede ser un poco más conversacional y tampoco debe ser como la persona la única que tiene que hablar en una reunión. No significa que por ser el analista siempre tengas que aportar ideas. Sería genial y se entiendes perfecto. Pero si no, escuche, entienda, aprenda y ya después puedes comenzar a aportar cuando sientas un poco más de confianza.